Continuando con el tema de estática, entonces tenemos segunda condición de equilibrio. Para explicar la segunda condición de equilibrio, primero lo que vamos a hacer es que vamos a definir lo que es el torque. Entonces podemos decir que cuando se aplica una fuerza en algún punto de un cuerpo rígido, nosotros podemos decir que el cuerpo tiende a sufrir una rotación. Entonces, esta fuerza que aplicamos nosotros al cuerpo mide la magnitud física que llamamos el torque o el momento de fuerza, porque también le podemos decir a este torque le podemos decir momento de fuerza. Este torque tiene la capacidad entonces de que esa fuerza pueda producir un giro o una rotación sobre un punto. Y en este caso, pues nosotros vamos a decir que cuando tenemos en cuenta el giro a favor de las manecillas del reloj, vamos a decir que tenemos un torque negativo, y cuando lo tenemos en contra de las manecillas del reloj vamos a tener un torque positivo. De aquí podemos hablar entonces de que existe una intensidad dada en la fuerza, ¿sí?, que simbólicamente vamos a llamar al torque con la letra griega tau, esta que tenemos acá, y que dijimos que la primera condición de equilibrio tiene el equilibrio de traslación. Entonces la segunda condición de equilibrio está enfocada a este equilibrio rotacional que tenemos en las fuerzas. O sea que el momento de fuerza torque matemáticamente lo vamos a poder expresar en función de la fuerza y la distancia que tenemos. Nosotros vamos a trabajar el torque en dos dimensiones. Entonces tenemos que el torque en x, y es igual a 0, o sea la sumatoria de los torques bidimensionalmente va a ser igual a 0. Y lo que vamos a hacer es que vamos a interpretar entonces matemáticamente cómo podemos tener este torque o este momento también que podemos llamar momento de torque. Tomamos entonces la forma matemática que es del producto vectorial. Recuerden que cuando definíamos el producto vectorial decíamos que el producto vectorial nos daba perpendicular, o sea que aquí vamos a obtener pues ese mismo concepto. Si tenemos una barra y sobre esa barra vamos a ejercer un torque, esa fuerza la que nos permite realizar el torque va a ser perpendicular entonces a tanto la distancia como el valor de la fuerza. Y esa definición, que es la que tenemos acá, entonces es la que nos lleva a pensar que vamos a utilizar la misma forma matemática o matricial que fue la que utilizamos cuando teníamos el producto vectorial. Tenemos que el torque entonces va a estar formado primero por el radio y después vamos a tener la fuerza. O sea, hay que tener que vamos a llevar este orden, ¿sí? Si colocamos primero la fuerza y después colocamos el torque, entonces vamos a tener un intercambio de signos. Recuerden que el torque es el producto vectorial no es conmutativo, es anticonmutativo. Entonces hay que tener cuidado con el signo. Colocamos entonces en forma matricial cada uno de nuestros vectores unitarios. La distancia en X, en Y y en Z. Tenemos nuestra fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z de forma general. O sea, tenemos un torque en 3 dimensiones, pero podemos también tenerlo también en 2 dimensiones. Entonces, para poder realizar esto, vamos a tapar entonces, para poder realizar esta matriz como cofactores, así como lo aprendimos a hacer en el producto vectorial, vamos a tapar la primera columna que es la de el unitario en Y y tapamos la fila de los unitarios y vamos a quedar entonces simplemente con esto. Eso entonces nos va a dar R por Y por F de Z, que es esto que tenemos acá, menos F de Y por R de Z. Y esta sería entonces la componente en Y. Ya tenemos nuestra componente en Y. Hacemos lo mismo para nuestra componente en J. Si tenemos aquí más, entonces aquí sería menos y aquí vamos a tener un más. Tapamos acá, que es la columna de J, y tapamos la fila de los unitarios. Vamos a quedar entonces con este y vamos a quedar con esto. Entonces sería Rx por Fz, Rx por Fz menos Rz por Fz, por Fx, perdón. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra parte en J. Y para acá pues hacemos lo mismo, tapamos la columna de acá, tapamos la fila de unitarios y tenemos entonces aquí esta parte. Entonces nos va a quedar lo mismo, R por R sub X por Fy menos Ry por Fx, ¿sí? Y lo tenemos entonces en K. Y esta pues es la forma general que tenemos, igual que el producto vectorial, para poder calcular nuestro torque. Bueno,
En forma escalar nosotros sabemos que el producto vectorial nos daba la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del ángulo. Sí, eso es claro. Usualmente en ingeniería nosotros también podemos utilizar un concepto que se llama el brazo de palanca, y es que vamos a unir el radio o la distancia que tenemos hacia la fuerza por el seno del ángulo y lo vamos a llamar el brazo de palanca. O sea que el torque puede tener también esta ecuación que es equivalente al brazo de palanca por la fuerza. Puede ser que en algunos ejercicios nos aparezca el brazo de palanca y no haya necesidad de buscar el ángulo ni nada, entonces se facilita, digámoslo así, pues el ejercicio. Bueno, esa es nuestra parte conceptual. Vamos a empezar entonces con los ejercicios para entender un poco mejor. Si determinamos el torque aplicado a una fuerza F igual a 6 Newton con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, el radio es de 45 metros y forma un ángulo de 50 grados. Entonces vamos a determinar el torque, eso es lo que nos dice, determinemos el torque. Y tenemos entonces la imagen, nos damos cuenta que pues tenemos acá el radio, acá vamos a tener la fuerza que hace 30 grados con la horizontal y el ángulo con respecto a X del radio es 50. O sea que lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer tanto el radio como la fuerza. ¿Qué tenemos entonces acá? Tenemos aquí que el radio, ¿sí?, va a tener entonces una componente en X, una componente en Y. Como es el ángulo de 50, ya lo tenemos entonces coseno para X y seno para Y, ¿no?, el adyacente, y tenemos aquí el opuesto. Lo mismo hacemos para la fuerza. Entonces la fuerza tiene un ángulo de 30 grados y tenemos aquí entonces la fuerza en X, tenemos aquí la fuerza en Y. ¿Qué hacemos? Entonces descomponemos. La fuerza en X va a ser la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el coseno del ángulo? Vale 30. 16 Newton, que nos da, perdón, 6 Newton, que nos da la fuerza por el coseno de 30, me da 3 raíz de 3. Si tenemos F por el seno de 30 sería 6 Newton por el seno de 30, me daría 3. Entonces tenemos la componente en X y tenemos la componente en Y. Hacemos lo mismo para la componente de X y Y para el radio. Entonces sería, en X sería R coseno de alfa. R vale 0,45, tenemos que vale 45 centímetros, dividimos entre 100 para pasarlo a metros y tenemos entonces 0,45. Coseno de 50, entonces me da 0,28. Tenemos aquí R seno de alfa, que nos tomamos el radio 0,45, seno de 50, porque es el ángulo que tomamos y nos da 0,34. ¿Sí? Ya tenemos entonces las componentes de cada uno de la fuerza y del radio. Entonces vamos a llevarlos a nuestra matriz. Tenemos que el torque es igual a R cruz F. Tenemos entonces que, podemos mirar aquí, podemos dejarlo acá, la componente del radio, entonces 0,28 en X, 0,34. 0,28, 0,34. No tenemos en K, pues tenemos 0. Tendríamos entonces la componente de la fuerza, 3 raíz de 3 y 3 entonces para Y 0 en K porque no tenemos esa componente. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer lo que hicimos en la primera parte, digámoslo así, matemática. Tapamos entonces el unitario, la columna del unitario y la fila de los unitarios. Nos quedamos con esto para la matriz de cofactores. 0,34 por 0 menos 3 por 0. Eso es lo que tenemos acá. Eso está en I. Menos, porque recuerden que es más, menos, más. Entonces tapamos el de J, tapamos a J y tenemos entonces 0,28 por 0, 0,28 por 0, menos 0 por, bueno, o 3 raíz de 3 por 0, ¿sí? Más, tenemos aquí, tapamos la columna de K y la fila de unitarios y nos queda entonces esta que tenemos acá, 0,28 por 3, menos 3 raíz de 3 por 0,34. Ya sabemos que 0,34 por 0 me da 0, menos 3 por 0, 0, entonces esto se me va a 0. La componente en I. Vamos para la componente en J, 0,28 por 0 me da 0, 3 raíz de 3 por 0 me da 0, entonces nos queda 0. Entonces no tenemos ni componente en I ni componente en J, lo que nos queda simplemente es la componente en K. Para la componente en K multiplicamos 0,28, nos da 0,84. Menos 3 raíz de 3 por 0,34 nos da menos 1,74 y la resta de estos dos nos da menos 0,92 newton por metro, ¿sí? Entonces las unidades de torque, ¿cuáles van a ser? R, que va a ser entonces en metros, y la fuerza, que va a ser en newton. Entonces tenemos nuestras unidades de torque. Lo que podemos darnos cuenta es que pues efectivamente tenemos el torque, nos da entonces menos 0,92 en K, ¿sí? Tenemos descrito completamente cómo va a ser entonces ese torque, tanto en magnitud, ¿sí?, la dirección y pues el sentido. ¿Qué pasa? Este ejercicio también lo podemos hacer utilizando el brazo de palanca.
Si observamos aquí la figura, entonces nos damos cuenta de que acá nos hace falta un 20 para poder tener que la fuerza está en el mismo sentido de 50. Ese va a ser el ángulo del brazo de palanca, ¿sí? El ángulo, perdón, complementario al ángulo que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué sucede? Para este caso, entonces vamos a poder hacer lo siguiente. Tenemos entonces que el brazo de palanca, el torque tomando en cuenta el brazo de palanca es igual a ¿qué? Torque es igual a B por F. El brazo de palanca es R por el seno del ángulo, pero ya sabemos que el ángulo es el ángulo que le falta, digámoslo así, a esa fuerza para poder realizarlo. Entonces, el seno de 20 por 0,45 que es el radio nos da 0,15 y el torque finalmente nos daría 0,15 y multiplicado por la fuerza que tenemos nos da 0,92. Si podemos darnos cuenta, bueno, aquí más o menos se alcanza así, podemos dejar este que es el torque vectorial y este que es el torque escalar, nos da la misma magnitud. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos un ejercicio donde nos pide el torque con su dirección y con su magnitud y con su sentido, pues el brazo de palanca no nos permite, o utilizando el brazo de palanca no nos permite sino calcular la magnitud. Por lo tanto, entonces hay que tener de pronto cuidado con los ejercicios. Si tenemos para calcular, bueno, si el ejercicio nos pide solo para calcular la magnitud, entonces pues calculamos solo la magnitud. Utilizando el brazo de palanca sí se puede. Si no, pues entonces lo hacemos en forma vectorial. Bueno, vamos a hacer entonces ahora este ejercicio para complementar más lo de torque. Consideramos tres fuerzas aplicadas a un punto A. Si el radio o si R es el radio con una dimensión de 1.5 metros, encuentra el torque aplicado sobre el punto A. ¿Sí? Entonces tenemos estas tres fuerzas y tenemos este diagrama, este plano cartesiano. Lo tenemos entonces bidimensional en X y en Y, ¿sí? Para poder calcular entonces el torque. Nos dicen que la fuerza F1 es 6 en I, más 7 en J, más 0 en K. La fuerza F2 entonces sería 6 en I, más 0 en K, más 3 en J. Y la fuerza 3 sería 21J, más 3 en I, más 2 en K. ¿Sí? Yo lo que hice fue que agrupé entonces por colores los vectores unitarios. Entonces tenemos que en amarillo están los en I, en este color morado o fucsia. Tenemos los J, que sería 7J, 3J y 21J, y en el color agua marina tendremos entonces acá que 0K, 0K y 2K. Listo. Como nos dice que lo vamos a aplicar sobre este punto, y a nosotros nos dieron esta dimensión que es 1.5, que es el radio, debemos entonces descomponer el radio para tener entonces la componente en X y la componente en Y. Como el ejercicio nos da el ángulo y el ángulo vale 45, entonces ya tenemos cómo hacer la descomposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder solucionar todo en este punto, pues vamos a sumar las fuerzas. Sumando las fuerzas que tenemos acá, no se puede dejar, bueno, tendríamos entonces la componente de toda esta, en este punto, de la fuerza total, ¿sí? De la fuerza total que tenemos ahí. Teniendo la fuerza total y teniendo el radio, pues ya podemos calcular el torque. Entonces, ¿qué sumamos? Sumamos 6 en I y 3 en I, ¿sí? O sea que sería, esta sería entonces la suma en I. Vamos en J, sería entonces 7, 3 y 21 en J, y 0 y 0 y 2 en K. Eso es lo que tenemos entonces acá. 6 más 3 en I, más 7, más 3, más 21 en J, 0 y 0 en K. 0, 0 y 2 en K. Entonces en I tenemos entonces la suma que nos da 15I. Aquí en J entonces tendremos 31J. Y en K entonces tenemos pues simplemente 2 en K. Ya tenemos entonces la fuerza total que se aplica aquí a este punto, ¿sí? Entonces es importante. Ya teniendo esa fuerza, nos faltaría realizar la descomposición del radio. Entonces para la descomposición del radio, ¿qué tenemos? Que el radio en X va a ser R por el coseno. Sabemos que el radio vale 1,5 por el coseno de 45, nos da 1,06. Y en Y tendríamos entonces R igual a seno de teta, que sería 1,5 por seno de 45, que nos da también 1,06. Recuerden que coseno de 45 y seno de 45 tienen el mismo valor cuando pues estamos realizando la superposición trigonométrica. Bueno, ya teniendo entonces tanto la componente Rx y Ry, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener entonces que nos va a quedar de esta manera puesta nuestra matriz, ¿sí? Entonces tenemos I, J y K.
Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que los dos radios nos quedan 1,06, 1,06 y nos quedaría entonces aquí en la fuerza, este es el valor de la fuerza, 15 en I, 31 en J y 2 en K. Y pues vamos a empezar a hacer pues nuestro respectivo. Tapamos entonces la columna de I, tapamos la fila de los unitarios y nos queda entonces esto que tenemos aquí. 1,06 por 2, 1,06 por 2 menos 31 por 0, ¿sí? En I, menos, porque recuerden que es más menos. Tenemos entonces acá, tapamos la de J, tapamos aquí la fila de unitarios y nos quedaría 1,06 por 2 y 15 por 0, ¿sí? Más, ¿sí? Que es la de J, la de K, perdón, y tapamos entonces la columna de K, la fila de unitarios y nos quedaría 1,06 por 31 y menos 1,06 por 15. Y operamos, entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría que 1,06 por 2 es 2,12 menos 31 por 0 me da 0. En I tengo entonces 1,06 por 2 que me haría 2,12 menos 15 por 0 me da 0. Y en K tendría 1,06 por 31, 32,86 y menos 1,06 por 15 menos 15,9. Hacemos entonces la suma y obtenemos entonces el valor de 2,12 en I menos 2,12 en J más 16,96 en K. Y este sería entonces nuestro vector del torque calculado finalmente.